Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de ThinkBricks. En este momento, estamos viviendo una época de transformación histórica y pocos académicos han trazado su curso con tanta claridad. Como mi invitado, hoy quiero darle la bienvenida de nuevo a Radhika Desai al canal para aquellos que nos ven por primera vez. Radhika es profesora en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, Canadá, así como profesora visitante en el Departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics and Political Science. Además, también es directora del Grupo de Investigación en Economía Geopolítica, así como coordinadora del Grupo Manifiesto Internacional. También como autora de muchos títulos fascinantes, pero los que en particular quiero destacar son Capitalismo, Coronavirus y Guerra, una economía geopolítica, así como una economía geopolítica después de la hegemonía estadounidense. Por último, avanzando hacia IJOA desde el Congreso hasta Hinduba en la política india, Radhika, tu trabajo en Honestly ayuda a proporcionar un contexto esencial para los acontecimientos en este mundo multipolar. Y estoy realmente emocionado de que hayas podido acompañarnos hoy. Qué bienvenida tan agradable, Ben. Muchas gracias. Eres muy halagador, pero me haces sudar. No, claro que no. Siempre queremos tus opiniones y por eso estamos tan emocionados de tenerte de vuelta. Y primero quiero preguntarte sobre los BRICS en sí mismos y cómo pueden transformarse un poco más hacia lo que llamaríamos un verdadero sistema multipolar. Y recientemente has enfatizado que la fortaleza de la alianza BRICS depende del compromiso de los miembros con, como has dicho, una firme oposición o una fuerte modificación del neoliberalismo. Y has señalado que países como Brasil y Sudáfrica pueden ser capaces de seguir este conjunto de políticas con suficiente firmeza. Pero ya que también has citado que la India intenta acercarse a Rusia y China, entre comillas, pataleando y gritando, ¿qué transformaciones crees que deben ocurrir? Entonces, los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reflejan como una fuerza contra el imperialismo, más que simplemente como una alianza que se enfoca en el comercio y el desarrollo. Así que permíteme darte una respuesta en tres partes. La primera parte es solo una pequeña aclaración. Creo que hoy en día China, por supuesto, está siguiendo más o menos el camino que se necesita seguir. Rusia se ve obligada a hacer lo mismo por las circunstancias del conflicto en Ucrania, que ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Aunque ya sabes, obviamente en menor medida, pero la India de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la India, Brasil, así como Sudáfrica, en realidad tienen menos capacidad para seguir este camino. Así que esa es la primera aclaración. La segunda aclaración que me gustaría hacer es que esencialmente, sabes, me preguntaste sobre qué tipo de políticas, qué tipo de cambios tendrían que ocurrir antes de que adquirieran el antes implementaron el tipo de políticas que creo que realmente reforzarían su poder productivo, reforzarían a los BRICS y así sucesivamente. Y para mí, esas políticas, ya sabes, generalmente son descritas por los académicos interesados como parte de un Estado desarrollista. Así que un Estado desarrollista que sea capaz de implementar políticas industriales y crear un sector industrial más eficiente y competitivo, etcétera. Y por supuesto, especialmente porque todos los países de los que estamos hablando son bastante grandes. Me refiero a que la India, por supuesto, ahora es el país más poblado del mundo. Pero también Brasil y Sudáfrica no son países pequeños, ni tampoco Rusia y China. Así que estamos hablando de países grandes. Y es posible que estos países grandes sigan un camino de desarrollo que se enfoque principalmente en desarrollar, profundizar y ampliar el mercado interno, en lugar de seguir políticas orientadas a la exportación. Quiero decir, no estoy diciendo que no deba haber comercio, por supuesto que debe haber comercio, pero el propósito del comercio no debería ser el comercio no debería ser el principal estímulo del crecimiento. El principal estímulo del crecimiento debería venir del mercado interno, lo que significa, o la implicación directa de eso, es que también deben seguir políticas relativamente igualitarias, políticas que pongan más dinero en los bolsillos de la gente común y las familias, y así sucesivamente, para que su demanda impulse la economía hacia adelante. Así que eso es.
Y naturalmente el comercio y la inversión internacional pueden desempeñar un papel en mejorar estos aspectos, en crear intereses mutuos, colaboraciones mutuas y así sucesivamente. Pero en el momento en que enumeras estos requisitos, te das cuenta de que en realidad cualquier gobierno viejo no los va a llevar a cabo. Quiero decir, la razón por la que los países de los que hablo, Brasil, Sudáfrica, India, no están siguiendo estas políticas, no es porque no sepan algo mejor, es porque ellos son los gobiernos ahí sirven principalmente a los intereses de las clases dominantes, de las clases capitalistas corporativas, las corporaciones más grandes, ni siquiera necesariamente toda la clase capitalista, sino las corporaciones más grandes. Y creo que para cambiar esto ahora se requeriría una transformación política muy fundamental. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que para poder llevar a cabo esas políticas necesitas gobiernos en el poder que hagan del bienestar de la gente común en el país su principal propósito. Y creo que eso va a requerir mucho, sabes, recientemente, por ejemplo, en el último año, en las elecciones de la India, hubo una coalición bastante decente que se oponía al Bharatiya Janata Party de Narendra Modi. Y de hecho lograron reducir su mayoría, o es decir, eliminar su mayoría. El gobierno de Modi ya no tiene mayoría y eso fue bueno. Pero desde entonces, este impulso detrás de tales desarrollos se ha disipado, desafortunadamente. Sí, y tú haces. Y relacionándolo un poco con la posición de la India aquí, vemos que en realidad tiene una relación muy especial con Estados Unidos. Estados Unidos es el principal mercado de exportación de la India y ambos han coincidido por mucho tiempo en temas como la cooperación en defensa. Pero una cosa que has argumentado sobre la relación entre la India y Estados Unidos en particular es que estas crecientes presiones por parte de Estados Unidos, como la imposición de aranceles o sanciones secundarias, podrían en realidad obligar a la India a alejarse de su estrategia de desarrollo nairobiano de larga data, ¿verdad? Lo cual se relaciona con esta estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Entonces, ¿podrías explicar cuáles son los principios fundamentales del desarrollo nairobiano? Y si piensas a largo plazo, si esta es su mejor estrategia aquí. Así que sí, ya sabes, primero que nada, déjame decir que la India, bueno, ¿qué es el desarrollo nairobiano? Básicamente, cuando la India se independizó, su primer ministro fue Jawaharlal Nehru y él tenía al menos una cierta inclinación socialista en su forma de pensar. Y él nombró a algunos intelectuales realmente sorprendentes para cosas como la Comisión de Planificación y así sucesivamente, comenzando con el segundo plan quinquenal. Así que desde mediados de los años 50 en adelante, se expresó una visión en esto, en la que esencialmente lo que sucedería es que se llevaría a cabo una reforma agraria en la India. Es decir, eliminar el sistema de terratenientes y permitir que los campesinos cultiven su tierra, lo que transformaría la estructura de incentivos. Si eres campesino, sabes que no importa cuánto te esfuerces, una gran parte de lo que vas a producir te lo va a quitar el terrateniente, ya sea en efectivo o en especie. Entonces, tu motivación para aumentar la producción e invertir en tu tierra, etcétera, es relativamente baja. Pero si sabes que tú y tu familia van a disfrutar de todos los frutos de tu trabajo, entonces tu capacidad para producir, tu deseo y tu entusiasmo por producir serán mucho mayores. Así que la reforma agraria se suponía que cambiaría la estructura de incentivos en la agricultura india y la haría mucho más productiva y, por lo tanto, también capaz de proveer todas las cosas que la industrialización necesita. Si lo piensas, si estás pasando de una economía principalmente agrícola a una economía industrializada y no tienes recursos externos de los que hablar, nadie más te va a ayudar a industrializarte. Muchas cosas deben provenir de la agricultura para llegar a la industria, por lo que los excedentes invertibles deben salir primero de ahí. La agricultura tiene que empezar a producir mucha más comida, porque al industrializarte vas a crear una clase obrera industrial que ya no produce su propio alimento. Eso significa que quienes se quedan en la agricultura tendrán que producir más comida y también tendrán que producir materias primas.
También tendrán que ceder mucha mano de obra, porque si la industria la necesita, ¿de dónde saldrá? Así que hay una relación muy profunda entre la industria y la agricultura en el proceso de industrialización. Así que la gente pensó que al haber hecho la reforma agraria, esto proporcionaría durante bastante tiempo los recursos para industrializarse. Y el Estado iba a jugar un papel muy importante en hacer las grandes inversiones que serían necesarias para crear la base fundamental, la industria básica, ya sabes, las industrias clave que se necesitan para la industrialización. Así que este era el plan. Pero el problema que surgió es que el Partido del Congreso como instrumento político no tenía la capacidad política para implementar una reforma agraria, más allá de una reforma agraria limitada, no tuvo éxito en crear una reforma agraria. Y por eso desde el principio la industrialización de la India se ha visto obstaculizada como resultado de eso. Sí, pero una forma de desarrollo nairobiana sería esa. Tienes una agricultura próspera basada en una agricultura campesina próspera, que entonces es capaz de, ya sabes, y capaz de sostener la industrialización. En la industrialización tienes mucha propiedad estatal y gradualmente puedes desarrollarte expandiendo el mercado interno. Primero hubo campesinos prósperos, luego trabajadores bien pagados y así sucesivamente. ¿Quiénes entonces constituyen el mercado cuya demanda se convierte en el estímulo para la inversión industrial? Sí, y haces un muy buen punto sobre cómo dices, si estamos trabajando desde el mercado interno hacia afuera, ambos tienen que mirar tanto dentro de su propio modelo económico nacional, pero también, ya sabes, no solo cómo reformar su propio modelo económico nacional, pero también de alguna manera las instituciones internacionales que podrían ser útiles en áreas como préstamos, inversiones y todo eso. Primero quiero enfocarme en lo nacional y después en las instituciones internacionales. Has argumentado que China, debido a la combinación de su sistema de economía planificada y también la falta de especulación en su propio sistema financiero, ha hecho que su economía sea mucho más estable. Y eso ha permitido que sea como un faro de desarrollo que realmente lidera al mundo en las capacidades tecnológicas que estamos viendo a medida que el mundo evoluciona más. ¿Puedes explicar por qué la combinación de esta economía planificada y esta falta de especulación contrasta fundamentalmente con lo que estamos viendo en los sistemas económicos occidentales? Y quizás cómo pueden las naciones emergentes aprender de los modelos que estamos viendo, analizando los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y los errores de las economías occidentales. ¿Hasta aquí? Sí, bueno, yo diría que hay dos. Bueno, hay muchos aspectos para responder a tu pregunta. Así que déjame empezar primero con el tema del sistema financiero. Así que sabes que puedes tener dos tipos muy diferentes de sistemas financieros, así que no todos los sistemas financieros son iguales. China y hasta cierto punto también la India en el periodo temprano, en el periodo nairobiano, pero China también. Países como Corea del Sur en su desarrollo Alemania cuando estaba en desarrollo, Japón cuando estaba, ya sabes, durante su periodo de crecimiento milagroso, todos tenían sistemas financieros que estaban esencialmente orientados a otorgar préstamos para inversiones industriales a largo plazo. Una frase que se escucha mucho hoy en día es capital paciente. Necesitas capital paciente. No puedes tener un sistema financiero en el que la inversión sea a corto plazo, volátil, que esté hoy y desaparezca mañana, etcétera. Así que necesitas bancos grandes que sean capaces de prestar para proyectos a largo plazo que eventualmente se volverán muy rentables. Pero tienes que esperar mucho tiempo. Mientras que en Occidente tenemos sistemas financieros que son, ante todo, en lo que respecta al sector bancario, casi ninguno de los bancos presta para inversiones industriales a largo plazo. Gran parte de los préstamos de estas instituciones financieras occidentales es, ya sabes, para fines especulativos entre ellas mismas y así sucesivamente. O es para fines de consumo, así que te prestan para que compres un auto o una casa o lo que sea, pero no están prestando principalmente para inversión industrial y en la medida en que sí prestan a grandes corporaciones.
Estas corporaciones a menudo usan este dinero para cosas como la recompra de acciones, así que el crédito sirve para inflar burbujas de activos. Cuando las empresas recompran sus acciones, eso infla su valor, porque hay más demanda en el mercado por esas acciones y por eso las están comprando. Porque hoy en día el valor de cualquier ejecutivo corporativo se juzga por el valor de las acciones. Y por supuesto, y en tiempos recientes, claro, los bancos centrales en los países occidentales también han apoyado la inflación de precios de los activos, la inflación especulativa de los precios de los activos, al seguir políticas de dinero fácil. Así que estos son dos tipos totalmente diferentes de sistemas financieros. Y la segunda cosa que agregaría es que, ya sabes, a menudo hablamos de la época dorada del crecimiento, ya sabes, en los años 50, 60 y 70. Desde el inicio del neoliberalismo se esperaba que restaurara el dinamismo productivo del capitalismo, pero eso no ha ocurrido. Um, lo que hemos visto es un síndrome de bajo crecimiento, baja inversión y financiarización. Y por supuesto, junto con la financiarización, hemos tenido una desigualdad que se ha disparado y la financiarización está directamente relacionada con eso. Entonces, pero en la época dorada del crecimiento, básicamente todos los gobiernos tenían controles de capital, es decir, controles sobre grandes cantidades de dinero que entraban y salían del país. Y yo diría, y China todavía tiene controles de capital, por cierto, India también todavía tiene controles de capital, aunque en ambos casos se han liberalizado hasta cierto punto. No existe un movimiento totalmente libre de dinero entrando y saliendo del país e India. En resumen, los controles de capital son totalmente necesarios porque sin ellos no funcionan. En primer lugar, las personas ricas de tu país invertirán cada vez más en el sistema financiero especulativo y depredador, que es el sistema financiero basado en el dólar. Y en lugar de hacer inversiones productivas, estarán tomando sus ganancias y poniéndolas ahí. Eso es parte de lo que ocurre en países como India, Sudáfrica y Brasil. Así que las élites de estos países están muy involucradas en ese tipo de inversión depredadora y especulativa. Y Así que el último punto que mencionaría es que, ya sabes, la gente suele hablar de este llamado trilema de, ya sabes, que puedes tener un o ya sabes, política monetaria independiente, tipos de cambio estables y libre flujo de capitales. Dicen que solo puedes tener dos de estas tres cosas al mismo tiempo. Y mi respuesta es que es totalmente obvio. Esto no es un trilema en absoluto porque no necesitas el libre flujo de capitales. Un sistema de controles de capital no impide la entrada o salida de capital, solo regula qué capital entra y sale, lo cual es permitido por el Banco Central. Y el Banco Central debería estar comprometido, ya sabes, básicamente a asegurarse de que solo el capital productivo sea permitido en eso. Una vez que se permite entrar, ya sabes, se invierte y no está constantemente sacando ganancias y así sucesivamente. Entonces se compromete con tu economía y así sucesivamente. Y por supuesto también evita que las personas ricas básicamente escondan su dinero y lo pongan en estos impuestos, en este enorme paraíso fiscal que es el sistema financiero occidental dominado por el dólar. Sí, y una cosa relacionada con esto es que tiene que ver con muchos de los problemas dentro de muchos de estos sistemas económicos occidentales. En particular con Estados Unidos, es como lo que mencionaba sobre la especulación de burbujas de activos y resaltaste muchos de los problemas y cosas en, ya sabes, lo que llaman el sector finanzas, seguros y bienes raíces, ¿verdad? Los sectores de finanzas, seguros y bienes raíces que son propensos a este tipo de especulación. Quiero agregar un elemento más para tener una visión completa de la economía de Estados Unidos. Y es como el complejo militar industrial, porque creo que eso da una visión más amplia de todo esto. ¿Puedes explicar un poco cómo encaja el complejo militar industrial en el panorama económico general? Y también le permite a Estados Unidos ser este imperial, ya sabes, supongo, este imperial hegemón. Está bien. Así que, primero que nada, déjenme decir que comencemos con la economía de Estados Unidos. Entonces, saben, lo primero es que la economía de Estados Unidos en los últimos 40 y tantos años o más, tal vez desde finales de los 70, de todos modos, casi 50 años,
básicamente ha estado en este camino neoliberal y el camino neoliberal siempre ha implicado desregulación y cosas así. Y en un área así, y la desregulación se suponía que liberaría el capital para hacer lo que quisiera. Pero yo diría que en Estados Unidos esta desregulación solo ha llevado a la financiarización, es decir, la desviación de cada vez más ganancias y cada vez más dinero, lejos de la inversión productiva y hacia la especulación financiera y hacia los préstamos depredadores. Así que esas son las dos cosas que hace la financiarización. Y así has visto una expansión del llamado sector finanzas, seguros y bienes raíces. Finanzas, seguros y bienes raíces significa finanzas, seguros y bienes raíces. Y por supuesto, esto también ha sido la fuente de una serie de crisis financieras, tanto dentro de Estados Unidos como en aquellas economías a las que Estados Unidos persuadió para que levantaran los controles de capital. Entonces, ¿sabes? La era neoliberal ha estado marcada por una serie de crisis financieras, algunas de ellas muy grandes ahora. Durante estas décadas en las que Estados Unidos se ha estado financiando, Estados Unidos ha básicamente la estructura industrial de Estados Unidos ha cambiado de tal manera que ahora hay un número limitado de industrias en las que Estados Unidos tiene algún tipo de, digamos, dominio. Y ese dominio se debe en gran parte al poder estadounidense más que a cualquier otra cosa. Y esas industrias son el sector financiero, que por supuesto está directamente conectado con el poder del dólar sobre el mundo. En segundo lugar, por supuesto, está el complejo militar industrial y el complejo militar industrial. Por supuesto, sobrevive esencialmente gracias a contratos sumamente lucrativos de costo más beneficio del gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, como sabes, a través de la OTAN, debido a lo que se llama requisitos de interoperabilidad. Otros gobiernos también hacen pedidos a los fabricantes de defensa estadounidenses y luego hay un par más. Está, por supuesto, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, en el que nuevamente, y el sector farmacéutico, donde también, debido a los derechos de propiedad intelectual, que Estados Unidos exige que todos respeten. Por supuesto, la gente no tiene que respetarlos, pero los países no tienen que respetarlos. China no necesariamente los respeta siempre, pero a los países a los que se les puede torcer el brazo, se les va a torcer el brazo para que respeten a Estados Unidos. Estados Unidos destaca en sectores como los derechos de propiedad intelectual. Pero ahora, por supuesto, eso es lo que estás viendo, aparte del sector financiero. Como menciono, demasiadas personas y élites en el mundo siguen muy comprometidas con esto. Estás viendo problemas en todas partes. Toma, por ejemplo, el complejo militar industrial. El complejo militar industrial hoy en día es un asunto de billones de dólares, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos gasta billones de dólares al año en el ejército, pero a pesar de todo este gasto, el complejo militar industrial ahora está rezagado. Tecnológicamente no está por detrás de rusos, chinos, etcétera. Así que los rusos y los chinos, e incluso los turcos y los iraníes, están produciendo armamento que es más efectivo, y estás viendo los efectos de esto en Ucrania. Mientras el complejo militar industrial de Estados Unidos no fabrique estos drones, tampoco producirá misiles hipersónicos. ¿Y qué más? Así que en cierto sentido puedes decir que estos, ya sabes, como que empiezas a ver problemas incluso en estos sectores clave de los que depende Estados Unidos. Sí, y mucho tiene que ver con la promoción de estas políticas neoliberales. Si no pueden hacerlo bilateralmente, recurren a la coerción. Honestamente, lo estamos viendo mucho más en muchas instituciones internacionales. Eso era lo que intentaba, a lo que vamos a regresar después. Y creo que como mucho de lo que estamos viendo ahora lo vemos en como tres áreas principales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Organización Mundial del Comercio, en distintos grados. Y se puede argumentar que realmente todos han promovido políticas neoliberales, como si lo pusieras en un espectro, pero tú en particular has señalado que hay una. Hay un nivel de control que Estados Unidos tiene con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no necesariamente tiene con la Organización Mundial del Comercio. ¿Y podrías explicar por qué es así? ¿Y cómo es que Estados Unidos ha podido favorecer estas políticas neoliberales que estas instituciones están promoviendo?
Entonces, la razón por la que Estados Unidos tiene esencialmente un veto en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es porque creo que lo tienen. Sabes que el poder de voto se basa básicamente en tu Producto Interno Bruto, así que ya sabes tú. Así que los países representan países que representan el 17% del Producto Interno Bruto mundial. Proporciona Estados Unidos. Esencialmente, Estados Unidos tiene poder de veto porque representa más del 17% de la economía mundial y, por lo tanto, tiene acciones con derecho a voto en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que siempre le permiten vetar cualquier cosa que no quieran. Esa es la razón del poder desproporcionado de Estados Unidos, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no eran particularmente importantes hasta la crisis de la deuda del tercer mundo a principios de los años 80. En ese momento, estas organizaciones, que hasta entonces no eran muy importantes, recibieron esencialmente un nuevo mandato, que era actuar como cobradores para las instituciones financieras occidentales que ahora estaban en problemas porque habían prestado a todos estos países del tercer mundo que ahora no podían pagar. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron muy bien su trabajo. Se aseguraron de que la mayor parte del dinero fuera reembolsado en condiciones sumamente onerosas. También contribuyeron mucho y además hicieron dos cosas más. Número uno, impusieron políticas neoliberales en todos los países que tenían dificultades de deuda, esencialmente al imponer programas de ajuste estructural. Así que dijeron, ya sabes, si quieres financiamiento de emergencia de nosotros, entonces debes reformar tu economía de manera neoliberal, debes recortar el gasto social, debes recortar el gasto estatal, reducir impuestos, bla, bla, etcétera, lo que sea. Así que todo esto. Así que esa fue la primera cosa. Y la segunda, por supuesto, fue que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial básicamente promovieron una especie de amnesia sobre. Algo muy importante sobre la deuda es que cuando una deuda no puede pagarse, generalmente tanto el acreedor como el deudor son considerados responsables porque el acreedor también es responsable. ¿Por qué él o ella prestó el dinero? Si iban a haber problemas, debieron haber examinado esto cuidadosamente. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lograron que se olvidara la responsabilidad del acreedor, haciendo que la deuda fuera principalmente del deudor. Así que inclinaron la balanza a favor de los acreedores. Así que ese es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero de manera muy interesante, debo decir que hoy el papel del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el nuevo siglo, después de la crisis financiera del este asiático de 1997 y 98, cuando todo el mundo pudo ver que la manera en que el Fondo Monetario Internacional trató a Corea del Sur, que para ese entonces, ya sabes, era una de las economías milagro, y así sucesivamente. Pero la manera en que trataron a Corea del Sur fue como si fuera le impusieron todo tipo de condiciones a Corea del Sur. Y entonces, cuando la gente vio eso, que fue muy perjudicial para la estructura industrial de Corea del Sur, cuando la gente vio eso, ya sabes, la gente como que se dio cuenta. Los gobiernos mundiales notaron los riesgos de tratar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, comenzando en el nuevo siglo, porque después de que estalló la burbuja de las .com, la Reserva Federal comenzó a implementar una política monetaria flexible. Y cuando empezaron a implementar una política monetaria flexible, el dinero empezó a buscar rendimientos, que, ¿sabes? Básicamente, las instituciones financieras y todo tipo de personas en busca de rendimientos estaban dispuestas, una vez más, a prestar directamente a países del tercer mundo, al alentarlos básicamente a emitir bonos y demás. Así que, en esencia, la cartera de préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se redujo durante estos años. Se expandió ligeramente de nuevo después de 2008, pero en general ya no son tan importantes como lo fueron antes. Además, China ha entrado al mundo como un acreedor importante en el mercado mundial, así que los países que quieren pedir dinero prestado también tienen esta opción disponible. La Organización Mundial del Comercio es diferente, ¿sabes? La Organización Mundial del Comercio fue anunciada cuando yo recuerdo muy vívidamente cuando se lanzó en 1995.
Y en ese momento la idea era que iba a crear una especie de, ya sabes, prácticamente una aplicación legal del libre comercio en todo el mundo y así sucesivamente. Pero eso solo era retórica. En realidad, la Organización Mundial del Comercio se mantuvo mucho más cerca de lo que había sido el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y de lo que era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es la organización a la que reemplazó. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio era básicamente un lugar donde la gente se reunía para llegar a reducciones de aranceles mutuamente acordadas y cosas así. Así que los países se unían, acordaban reducir aranceles y así sucesivamente, y así que solo era lo que se podía acordar. Es un poco como lo que está pasando en la COP30 ahora mismo, ya sabes, en Belén. Así que por eso Estados Unidos, además, inicialmente animó a China a entrar a la Organización Mundial del Comercio, donde ahora está. Si reclamas el estatus de país en desarrollo, entonces no estás obligado. Incluso las pocas reglas que hay sobre promover el libre comercio y todo eso, si eres un país en desarrollo, no tienes que seguir esas reglas de la misma manera. Y así China ha disfrutado de esa protección y creo que, ya sabes, en cierto sentido, y por supuesto China ha estado implementando muy buenas políticas industriales y de desarrollo y así sucesivamente. Así que la Organización Mundial del Comercio se convirtió en una plataforma a través de la cual China realmente expandió su presencia comercial en todo el mundo. Y por supuesto, Estados Unidos en el proceso de desindustrialización ha salido bastante mal parado de la Organización Mundial del Comercio, así como de los diversos acuerdos comerciales que ha realizado. Así que ahora has visto un proceso de desindustrialización en Estados Unidos. Esta desindustrialización no es algo que las élites estuvieran tratando de detener. Pero ¿sabes esto? Las élites no se están quejando de ello, han sido las agentes de la desindustrialización. Las élites corporativas son quienes han tomado las decisiones de subcontratar la producción a otros países y así sucesivamente. Así que no son ellas quienes se preocupan. Pero la razón por la que Trump se ha enfurecido tanto con la Organización Mundial del Comercio y varios acuerdos comerciales y todo eso es porque hoy en día la desindustrialización ha llevado a una situación en Estados Unidos donde la gente común está sufriendo. Y como he dicho muchas veces, ya sabes, Trump se dio cuenta de una cosa, que ya no se pueden ganar elecciones diciéndoles a los estadounidenses que su economía va muy bien. Así que les dijo que, ya sabes, él dijo, ya sabes que no está yendo bien y que necesitamos hacer algo al respecto. La dificultad es que en lugar de culpar a las políticas neoliberales, en lugar de culpar a la financiarización, etcétera, etcétera, él ha culpado al comercio y a los inmigrantes por las dificultades que tienen, en vez de culpar a la élite corporativa a favor de quien funciona el neoliberalismo. Porque al final del día, lo único que Trump comparte con los Biden y las Harris de este mundo es que él desea reforzar el poder de la misma élite corporativa. Entonces, de todos modos, para resumir la historia, la Organización Mundial del Comercio ha sido algo mucho más difícil para Estados Unidos de manejar. Y a menudo ¿cuál es la palabra? A menudo ha ignorado los fallos de la Organización Mundial del Comercio, sí, así que ahí lo tienes. Y un último punto. China acaba de anunciar, hace aproximadamente un mes, creo, que ya no reclamará el estatus de país en desarrollo dentro de la Organización Mundial del Comercio. Ahora, este es un avance muy significativo y creo que China se está posicionando para expandirse, para estabilizar la Organización Mundial del Comercio y expandir su influencia como un foro donde los países pueden negociar acuerdos comerciales mutuamente aceptables. Como decías, mientras que Estados Unidos no tiene, China básicamente puede intervenir en la Organización Mundial del Comercio para proporcionar mucha estabilización. Creo que mucha gente argumenta que la credibilidad que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han perdido hasta este punto ya sabes, ha permitido que los países se inclinen hacia el nuevo Banco de Desarrollo que estableció el bloque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como el acuerdo de reserva contingente que se suponía que iba a ofrecer estas alternativas. Pero una cosa que has destacado y de la que hemos hablado mucho es la importancia de los controles de capital.
Y el hecho de que el nuevo Banco de Desarrollo realmente no esté incentivando a los miembros a imponer controles de capital, ni esté apoyando realmente a quienes lo hacen, es algo que resulta un desarrollo interesante. Supongo, mi última pregunta para ti es, ¿crees que el nuevo Banco de Desarrollo está perdiendo una oportunidad aquí para operar? ¿Es un banco de desarrollo convencional? En lugar de alentar a los países a tener estos controles de capital y regulaciones necesarias para que no caigan en los mismos errores que tuvieron las economías occidentales. Sí, bueno, yo diría que en realidad tanto el acuerdo de reserva de contingencia como el nuevo banco de desarrollo, yo diría que, sabes, tu pregunta quizá les da más importancia de la que merecen. Creo que aunque han sido creados, de todas formas, dependen mucho para muchos aspectos importantes. Y en muchos aspectos importantes dependen de las estructuras más amplias creadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y así sucesivamente. Así que realmente no son tan importantes, creo, en el panorama financiero actual. Ya sabes, si estás pensando en la multipolaridad, ¿cuáles son las instituciones que están fomentando la multipolaridad? Yo diría que las instituciones financieras de China en sí mismas, como los bancos chinos, el Banco Asiático de Desarrollo de Infraestructura, perdón, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, varios bancos chinos. Creo que sus préstamos están transformando las relaciones económicas y de inversión internacionales y todo eso de manera mucho más fundamental que el nuevo Banco de Desarrollo o el acuerdo de reserva de contingencia, así que dudo que vayan a ser los agentes que promuevan controles de capital o algo por el estilo. Creo que realmente este tipo de creo que las discusiones sobre estas cosas serían, ni siquiera hay mucha discusión sobre estas cosas. Algunos países tienen controles de capital, otros no tienen controles de capital, y esto no va a cambiar de manera significativa de inmediato. Pero yo creo que cualquier arreglo financiero que implique eso crearía una especie de dinero mundial. En lugar de este tipo de acuerdos bilaterales que hemos visto o acuerdos muy limitados que estamos viendo ahora, si vas a llegar a eso, a un acuerdo que involucre a muchos países sistémicamente importantes, entonces creo que las propuestas de Keynes para una moneda de banco central serían el camino a seguir. Y eso requeriría algún tipo de control de capitales. ¿Verdad? Sí, todo eso es honestamente muy interesante y veremos también cómo se desarrolla el modelo. Porque honestamente, en este mundo ahora mismo, ¿sabes? Hay una nueva historia todos los días y las cosas están cambiando constantemente, pero sí quiero concluir la entrevista, pero primero quiero agradecer a Radhika Desai por acompañarnos hoy. Es una clase magistral para ver más allá de los titulares y entender las fuerzas que moldean nuestro mundo multipolar. Así que asegúrate de darle like y compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube, así como a nuestras páginas en redes sociales si quieres descubrir más contenido perspicaz como este. Y también asegúrate de seguir a Radhika en sus redes sociales como su ex LinkedIn y su página de YouTube, que ella estará publicando oficialmente muy pronto para que puedas mantenerte al tanto de su trabajo conforme, ya sabes, vaya desarrollándose. Muchas gracias, Radhika, por acompañarnos hoy. Gracias, Ben. Siempre es un gusto hablar contigo.